No, lo que le estaba diciendo, estamos muy contentos, chicos, porque finalmente ya estamos eh, a puertas de este evento que va a ser tan grande ahora, este 25. Eh, Así que muy contento de todo lo que vaya a pasar y proyectarse allá en el norte grande. Es rico que, como dije en la semana pasada, que se empiece a descentralizar todas las actividades en Santiago y que empiecen a haber otras en provincia. Y eso es bueno, porque así también estamos llegando a más gente. Así que un gustazo. Vamos a saludar a nuestro amigo Donald. ¿Cómo estás, Donald? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. No, La muchas dam gracias por invitarnos. Sí, sí, sí. La dama presente acá. Brexy, ¿cómo estás por allá? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, aquí con cara de cansada, vengo llegando hace poco del colegio. Yo soy profe y Ujú. trabajo en un colegio, estoy encargada de la unidad técnica pedagógica de un maravilloso liceo que es el Liceo Artístico de Arica, que es un proyecto maravilloso. Así que Fantástico, acabo de asumir fantástico. hace muy poco este nuevo cargo y estoy aquí muy embalada con todo, rodeada de mucho arte, música, artes plásticas, en fin, artes escénicas también. Así que feliz, pero termino así, así, pero ¿Cuánto bien. tiempo, sí, cuánto tiempo tiene el liceo ya? El liceo yo creo que debe tener, bueno, esto nace un proyecto muy hermoso, ¿no? Es un proyecto muy hermoso que nace de una escuela pública, regular, normal, y crea un sueño de una profe, de una mujer, que crea todo, yo me he ido ahora enterando de toda la historia, a pesar de que está aquí en Arica, pero yo trabajaba en otra escuela, en una escuela básica regular. Y nace este proyecto de crear el liceo artístico y lograron tener planes y programas propios y las artes no son talleres, sino asignaturas dentro de los planes y programas que presenta el colegio. Entonces, encuentras como arte, danza contemporánea, folclore y asignaturas como esa, música popular, etcétera. Es un proyecto hermoso y yo acabo de entrar en esto, así que ahí me estoy enterando y familiarizando. Y a cargo de la unidad, a mí no me gustan mucho los títulos así de jefa de unidad técnica. El jefa ahí, tengo un problema ahí con, con ese título, pero estoy a cargo de la unidad técnica en este liceo. Consulta, antes de saludar a Felipe. Oye, ¿cómo lo ha tomado la población? Porque en general acá nos hemos topado en la zona central muchas veces con cuando hablamos de arte, literalmente dicen, ah, no van a llegar a nada, van a ser vagos, hay que mantenerlo. Entonces yo creo que hay que cambiar ese switch y proyectar las artes, porque es necesario que tengan sensibilidad los chicos de todo lo que se está haciendo. Así que, ¿cómo lo ha tomado la población? Es un orgullo para la sociedad ariqueña y también es un liceo público, entonces eso es súper importante. Entonces, además de ser un orgullo, es la joya del sistema público aquí, yo también confío en que yo espero, tengo altas expectativas, bueno, no empieza ahora, ¿no? Debe tener 10 años o más quizás, no quiero aquí cometer un error en eso, pero siento que para mí es súper importante porque vemos cómo los niños al desarrollar la sensibilidad, además el pensamiento crítico, o sea, esto no tiene, por esto no se separa del plan común, los niños tienen lenguaje, matemática y todo esto, y lo del arte viene a complementar esto. Por lo tanto, la formación de estudiantes integrales, que algunos terminan, porque fíjense que lo maravilloso de esto, que estos niños cuando egresan de cuarto medio, egresan con una mención. Para eso hacen una tesina, entonces salen la licenciatura de cuarto medio con mención en guitarra clásica, en Wow. piano o lo que sea. Entonces, imagínense, esos niños son maravillosos, maravillosos porque tienen una sensibilidad increíble, hacen cosas realmente muy hermosas, muy hermosas. Sí. Felicitaciones, Es felicitaciones. A una ver si otro joya. día, sí, Son a ver 5 o si, 6 liceos de este tipo, nada más en todo Chile. Así que es muy wow, interesante, sí. sí.
Sí, sería interesante hacer un programa especial de esto, porque está muy Mira, bueno, muy, muy, muy me bueno. Sí, encantaría, me encantaría. sí, estamos en Invítame contacto por uno. ahí. Ya. Sí, Ok. sí. Felipe, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo muy bien, lleno de cosas, pero aún así me da el tiempo y el cuero para hacer esto, así que bien, feliz. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Antes de comenzar ya a hablar de habitar lo extraño, hay que recordarles que este sábado 25 a las 17 horas en General Holiday 134 Providencia, Metro Los Leones, en Play Kingdom vamos con un conversatorio con Patricio Alfonso, en el cual me sumó a todo esto, que es HP Lovecraft en 35 milímetros. Vamos a recorrer la historia de este escritor y revisar sus adaptaciones en el mundo del cine y televisión. Y también compararlo lícitamente con la obra escrita. Entonces, ahí vamos a cotejar qué es mejor, la película o el libro. Aunque para mí siempre gana el libro. Pero bueno, a esa es esta invitación que vamos a tener este día sábado a partir de las 17 horas en este conversatorio con Patricio Alfonso, que es un conversatorio a beneficio, ¿ya? Estamos ayudando a Patricio, así que asistan, va a estar muy, muy entretenido. Esto tiene un pequeño costo, así que véanlo, revisen y allá lo vamos a estar esperando a partir de las 17 horas. Y a propósito de Play Kingdom tiene esta super promo de 5 mangas por 10.000 pesos, donde en General Holiday 134 Providencia. Esta es una liquidación que comenzó nuevamente, el año pasado estaba y ahora nuevamente comienza en Play Kingdom esta actividad para todos los chicos fanáticos del manga. Así que démosle para adelante. Y la semana pasada hicimos Habitar lo extraño. Esta primera presentación con nuestra querida Connie Tapia, Luis Saavedra, ¿sí? Y Josefa. Así que chicos, amigos míos, si se lo perdieron, pueden ir directamente a nuestro canal de YouTube, lo pueden buscar, verlo y opinar. Y también está en nuestro canal de nuestra fanpage de Facebook. Así que ya lo saben, está todo ahí. Ya. Así que hechas las presentaciones, comenzamos este programa. Ya comencemos con Mr. Donald. Cuéntame, ¿cómo llegas a este proyecto? Hola. ¿Cómo llego a este proyecto de Habitar lo extraño, cierto? Bueno, principalmente fue porque me invitaron, pensando, yo creo que en la construcción de un conversatorio o en la construcción de poder como dialogar cómo se construye la ficción especulativa o la ciencia ficción, pero desde el Cono Sur, que son algunas conversaciones que había tenido con algunas de las personas que van a estar ahí. Y paulatinamente yo creo que esas conversaciones que se tienen por Instagram o que se tienen como por WhatsApp, se empiezan a transformar, se empiezan como a volver real, o se empiezan a volver como más interesantes, más profundas. Y en eso sé que Luis Saavedra propone mi nombre como para poder participar de este proyecto. Y nada, po, me invitan, yo feliz, ¿no? Porque creo que uno, que te incluyan en proyectos culturales ya es un regalo, ¿no? Y dos, también ir a conocer Arica, como qué cosa más bella viajar por la literatura, ¿no? Como salir de Santiago, ir a otros espacios. Yo soy de Punta Arenas, como originalmente, entonces también siento que es muy interesante como ir al otro lado, ¿no? Como a la otra esquina del país, por la literatura, que es algo que de repente trae, o sea, que trae muchas felicidades, pero también muchas angustias, ¿no? Como la literatura o el arte en general es un oficio. Por eso me gustó mucho lo que decías tú, perdón, no me sé tu nombre. Brenda, me llamo Brexit para ustedes, Brexit. Brexit.
me encantó lo que decías como de este colegio en donde los niños salen con menciones en distintas artes, porque más allá es una compañía, ¿no? Para el resto de tu vida, y es una compañía que te ayuda a resolver, que te ayuda como a vivir como el presente que está tan terrible. Entonces por eso digo que la literatura es algo que me ayuda a traducir, me ayuda como a pensar el futuro, a pensar el presente, sobre todo, bueno, y por supuesto que los géneros que vamos a estar habitando. Y más aún pienso, y por eso digo que me trae tantas como angustias, pero también felicidades, porque me permite conocer nuevas personas, ¿no? Me permite viajar, me permite conocer autores de Arica, personas que están trabajando lo extraño, que estén trabajando el pensamiento futuro, y también conocer lo humano, que creo que es lo más importante cuando, más allá del género, más allá a lo mejor de las conversaciones académicas que podamos llegar a tener como en el espacio, vamos a generar conexiones, vamos a generar lazos, y a lo mejor redes, y vamos a poner como pequeñas semillitas en las personas que a lo mejor nos van a estar escuchando, así que eso me genera mucha felicidad y también estoy muy agradecido por esta invitación que de forma muy gratuita, así por eso me preguntas cómo llego, no sé, por el azar, la suerte, la amistad y la literatura. Así Las que, letras. Las letras, sí. Las Y por letras. las letras, que son importantísimas. Mira, me quedó dando vuelta una cosa sobre el colegio. ¿Qué tal están los chicos? ¿Quieren leer? ¿Quieren acercarse a las letras? ¿O está muy complicado el tema por ahí, Bexi? Bueno, no está complicado, los niños siempre quieren acercarse, por eso cuando Connie me invita, yo también escribo. Ahora, he de confesarme ante ustedes que no escribo ni ciencia ficción ni terror, no es mi género, de mis publicaciones, no es mi género. Entonces, obviamente, cuando yo me pregunté por un par de segundos, ¿necesitamos mediadores para este tipo de lectura? Necesitamos mediadores. Siempre necesitamos mediadores para el fomento de la lectura. Entonces, recordando, obviamente dije que sí, me embarqué en esta empresa, ¿no? En esto de la organización y qué sé yo. Pero recordando mis estudiantes, antes cuando hice clase y tuve cursos, y tuve la suerte de que mis textos estuvieran en el plan lector, en mi colegio anterior, etcétera, pensaba yo, ¿cuándo los niños dejan de querer escribir o leer ciencia ficción? Fíjense que lo primero que yo veo en los pequeños es ese género. Es eso, es lo primero que escriben, es eso. Y en algún momento lo perdemos por esta imposición a veces de los planes lector que nos sugieren una lista de libros, ¿no? Y que nosotros, de alguna manera, los profes terminamos imponiendo porque están en la lista. Bueno, ahora hemos mejorado al respecto, ¿no? Pero los niños siempre, desde la pequeña infancia, siempre están interesados en el terror, en la ciencia ficción. Es lo primero que escriben cuando uno lo hace escribir espontáneamente, digamos, ¿cierto? Entonces yo siento que hay interés, nos falta cultivar más, nos falta más a los adultos, nos faltan más mediadores siempre, y bueno, estamos súper alejados. Yo lamento tanto y me embarqué en esto porque también quiero aprender y saber y conocerles a ustedes, pero estamos tan alejados en Arica de los grandes centros culturales y demás, que se agradece tanto porque hay mucha gente que escribe y escribe bien y hay muchas publicaciones, pero aún necesitamos salir al mundo, ¿no? Como las letras, lo que se hace en Arica. Y tal como decías tú, ¿Donald? Ya, tal como decías tú, estas redes son súper importantes para este fomento lector, que conozcan a otras personas y que nos conozcan a quienes escribimos, que somos personas normales con cara de cansado, con el gato al lado, por ahí anda el mío que se llama Cuchuflí, que ya va a aparecer, y que somos personas tan normales, porque al principio los niños creen que los escritores están por allá en un escritorio, unas personas grises. Entonces sí hay interés, hay ganas y falta que nos movamos nosotros más.
Sí, sí. La gracia que hoy en día tú puedes estar en Arica, en la Antártica, el otro lado del mundo, en medio del desierto, pues estamos conectados gracias a la internet. Entonces, eso también nos permite de repente llegar a las aulas con estos chicos, con gente de acá de la región metropolitana, de Arica, Temuco, de cualquier lado, y se pueden también hacer, generar estas visiones y estos comportamientos de intercambio de material de manera virtual. Eso también podría ser una a futuro, así como que se podría hacer con los colegios, también que hay la pelota dando vueltas. Así es, sí. Ujú, sí. Mi querido Felipe, ¿cómo entras tú acá al proyecto? Mira, no sé, yo creo que un poco como Donald, así como por los azares del destino, como los caminos de la ciencia ficción son inexplicables, una cosa así. Me contactó Connie. Ella me invitó porque Luis le había hablado de que yo dentro de las líneas de investigación que tengo yo en la ciencia ficción es como precisamente como el fomento de la lectura, la ciencia ficción desde un enfoque didáctico, que no es un enfoque que se trabaje mucho. Ya, entonces dije, bueno, feliz, o sea, y también sumándome a lo que tú dices, Roberto, de la descentralización, me parece súper interesante y muy entretenido que estos espacios se abran para no esté siempre concentrado en Santiago. Entonces, no, Connie me invitó a participar y me dijo bueno, que preparara algo para hablar, que es un poco de lo que yo suelo hablar, así que, y de lo que he estado investigando los últimos años, así que feliz. Una pequeña pildorita. ¿Cuáles han sido tus últimas investigaciones? O sea, no, actualmente estoy investigando la ciencia ficción ¿cómo se llama? Chilena, que aborda la cuestión climática, o sea, medioambiental. Ya. Pero anteriormente estuve investigando que fue de hecho mi tesis, y también publiqué un libro sobre eso, que es como la ciencia ficción desde un enfoque educativo. Y como mi formación siempre ha sido como, me gustan hartas cosas, entonces yo tenía una formación primero como profesor, también la parte de la literatura, y me gusta juntar esas cosas, entonces como que estuve mucho tiempo como investigando sobre ese tema, cómo fomentar la lectura de la ciencia ficción también como un propósito como didáctico, si bien el propósito siempre es principalmente estético. Me llamó mucho la atención esto que habla, ¿cómo se llama? Brexit, que en las características del colegio, porque la educación yo la veo siempre la he visto como un fenómeno que tiene que ser holístico, pero acá tendemos a parcelarlo, como música, matemática, historia, literatura. Y si uno se pone a ver, pero el sistema educativo debería conjugar las áreas. La música es mucha matemática, el arte también. Y en el caso de la ciencia ficción, uno puede abordarlas de un enfoque más multidisciplinario y desarrollar la ciencia a partir de la lectura de la ciencia ficción. Hay grandes divulgadores como Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, que conjugan ambas áreas. O sea, a partir de la ciencia ficción uno puede... ¿cómo se llama? Desarrollar el interés por la ciencia. Entonces, eso es una de las cosas que me llamó la atención y por eso me encantó que me haya invitado Connie. Súper. Perdón que Garcilaso está aquí interrumpiendo, pero bueno. No, está bien. Está bien. ¿Garcilaso de la Vega? Sí. No, se llama Garcilaso Cisterna Rebolledo, pero... Ya. Gran nombre. Sí, mira, nada que ver con lo que estamos hablando, pero digo, nos podemos pasar a distintos puntos. El año pasado, para estas fechas más o menos, que es el mes del libro, se me acerca la gente de la biblioteca donde está estudiando mi hija, que está ahora en quinto básico, y me dice que tiene una pequeña biblioteca. Y los chicos estaban, pero ávidos, pero de leer mangas, más que libros. Entonces, me dice, ¿qué podíamos hacer al respecto? Entonces, se me ocurrió, dije, hagamos una pequeña campaña a través de la red del LP Magazine y veamos si nos podemos juntar libros para esta biblioteca, principalmente mangas, que es lo que quieren leer los chicos. Bueno, es un buen paso antes de pasar a la lectura normal. Y costó, estuvimos más de 3-4 meses en esta campaña, nos juntamos una gran cantidad,
pero tuvimos ayuda de varios amigos y lamentablemente mucha gente de provincia quería aportar, pero me decía, me sale muy caro el El embarque, envío. es Mm. carísimo. Entonces me decía, por mucha voluntad que nosotros queramos, me decía, es imposible. Alguien me ofreció hasta una biblioteca completa de libros que tenía en su casa que quería deshacerse, pues no lleva cómo mandarla. Entonces, Mm. entonces son cosas que pasan, pero como les digo, llegamos con un poquitito y ya estamos estimulando a los chicos y yo creo que en las próximas semanas vamos a hacer una nueva campaña para este año. Así que por eso yo creo que el futuro está en los chicos, así que Así estimulémoslo a leer, a leer, es. a leer. Sí. Donald, tu participación en acá, ¿qué es lo que nos va a presentar? Ya, a ver, a mí Connie me contacta principalmente por el trabajo que yo hago editorial. Eh, Manejo una pequeña editorial que se llama Imaginistas, que publicamos principalmente ficción especulativa escrita por mujeres y disidencias y ¿Ya? criaturas también, ahí dependiendo quién escriba. Eh, y frente a eso, bueno, parte del proyecto editorial tiene que ver con cómo se construye ficción especulativa, ciencia ficción, fantasía, terror y todos estos géneros que habitan estos intersticios, ¿no? Pero desde el territorio, como desde aquí, ¿no? Desde Chile o desde esta franja de tierra angosta que alguien le puso Chile en algún momento y en donde habitamos personas tan diversas, ¿no? Como me imagino, no sé, ir ahora voy a saber, ¿no? Cuando vayamos a Arica y vamos a conocer a todas esas maravillosas personas y quiero ver qué están pensando, cómo ven el futuro, cómo piensan el futuro, cómo piensan lo extraño, los monstruos, cómo se atraviesa esta puerta al mundo de Fairy, pero desde el desierto, ¿no? Como que todos esos elementos me parecen maravillosos y me parecen dignos de ser archivados, ¿no? De ser como revisados, eh, y ojalá poder mostrarlos y tenerlos en un archivo o en una colección. Por eso creo que es tan importante este tipo de actividades, más allá del concepto de descentralizar, que va a ser una lucha eterna, ¿no? Como que en verdad no sé qué significa hoy en día descentralizar. Sobre todo cuando es un país que no tiene ninguna intención de descentralizar nada, ¿no? Entonces, simplemente estos son pequeños momentos en donde hay que disfrutar lo que es y disfrutar como este encuentro y esta suerte que vamos a tener nosotros de poder viajar a este territorio. Bueno, y por supuesto, lo que voy a tener que yo hacer es construir o dialogar junto con otros autores que son de la región, qué es y cómo se construye una ficción especulativa desde el Cono Sur. ¿Qué es el Cono Sur? Chile, Argentina, Uruguay, Perú, podría ser Bolivia, ¿no? Paraguay. Paraguay es una cosa muy extraña, es como un país como por sí mismo, ¿no? Como en su propia identidad. Pero podríamos decir que Perú, Bolivia, Chile y Argentina y Uruguay sí podríamos construir como una forma, una idea, ¿no? De cómo se construye futuro siendo un continente en el cual la tecnología nos hizo mucho daño, ¿no? Esto no lo digo yo, sino que lo dice, no sé, Michel Nieva, ¿no? En Tecnología y Barbarie, por ejemplo, él comenta o él propone que la invasión de América fue gracias a tecnologías, ¿no? Como el alambre de púa que hizo separar los territorios, la bayoneta, no sé cómo, le dice un arma, pero yo digo ya una escopeta, ¿no? Y bueno, y un cosito para cortar un machete para cortar como las lianas y poder como domesticar la naturaleza, etcétera. Entonces, toda nuestra forma de poder percibir y ver la tecnología en muchas personas siempre va a ser desde la duda, desde el miedo también, ¿no? Principalmente también porque Latinoamérica no es productor de tecnología o no nos vemos como grandes productores de tecnología, sino todo lo contrario, consumidores de la misma y
vemos constantemente los efectos de esta tecnología en nuestro propio territorio, que es el extractivismo, que es el desplazamiento de personas, que es la aniquilación de la naturaleza. Entonces, nosotros sí vivimos estas consecuencias diariamente y esa es la forma en que nosotros nos relacionamos con ella y podemos ver el futuro, podemos ver podemos pensar el futuro, lamentablemente, con esta relación tóxica y dual, ¿no?, con respecto a la tecnología. Y que me parece muy atractivo y me parece muy interesante porque no es una cosa inventada, sino tú puedes analizar, ¿no?, autores de la ciencia ficción latinoamericana y vamos a ver, ¿no?, esos residuos, esos elementos problemáticos, ¿no?, dentro de su imaginario. Y no pienso solamente en la tecnología como futuro, sino en la tecnología también en esta ambigüedad sobre qué es tecnología desde Latinoamérica. Porque, por ejemplo, una hierba que pueda servir para conectarse con los antepasados o conectarse con la tierra al ser consumida, por ejemplo, en Estados Unidos, esto sale en el prólogo del Tercer Mundo Después del Sol, fue patentada y fue construida medicina, ¿no? Entonces fue también tecnologizada, una tecnología que nosotros ocupábamos para un elemento que tenía que ver con el ritual, ellos lo ocupan para la medicina. Y me parece interesante porque entonces nosotros mezclamos el ritual, o mezclamos, podría ser lo místico, con lo tecnológico al mismo tiempo. Entonces siempre pareciese ser de que nuestra ciencia ficción está contaminada con la fantasía, ¿no? O está contaminada con lo fantástico, o pareciese ser que nosotros en Latinoamérica hacemos una ciencia ficción de segunda categoría porque no está tan vinculada a lo tecnológico, pero por supuesto que no, ¿cachai? Y me parece muy, muy, muy interesante, y además de ser un problema, espero que en esta mesa de conversación podamos ver como que es una oportunidad, ¿no? Que en verdad es lo que hace que a lo mejor nadie va a saber más que Latinoamérica cuando la humanidad vaya a Marte a invadirla, por ejemplo. A nosotros nos pasó, ¿no? Y se acabó nuestro pasado, como se arrasó con toda nuestra historia. ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra en otros planetas? Entonces también creo que Latinoamérica tiene mucho que decir en el futuro. Y espero que eso podamos ir dialogando en esta mesa de conversación que va a ser el sábado. Creo que como a la 1 o 12:30. Ahí los invito. Súper bueno. Oye, me hiciste recordar, que también hice el comentario la semana pasada, que yo comencé a hacer actividades de ciencia ficción cuando no existía nada, comenzamos en el año 89. Y desde entonces siempre nos faltaba quien, en todas las charlas que hacíamos, actividades, preguntarse, ¿cómo se atreven a decir que tenemos ciencia ficción en Chile si tenemos una ciencia parasitaria? Porque tenemos que tener ciencia propia para hablar de ciencia ficción. Entonces me decía, tenemos un híbrido que simplemente trata de tomarse de los conceptos norteamericanos y de otros lados, y casi todos los personajes tienen nombre en inglés, me decían, no están ni el Lucho ni el Pancho, así que es como una ciencia ficción parásita, según ellos. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso o creen que ya ha cambiado un poco esta visión? Creo que bueno, si tú me dices que esto partió como en el 89, han pasado 40 años, ¿no? 37 años, ¿no?, de ese momento. Y por supuesto que como la ciencia ficción es un género que es tan ambiguo y que es tan mutable y que es tan poco fijo en su descripción, ¿no? Como es muy difícil. Creo que el que lo defina como tan claramente, yo desconfío, ¿no? Porque digo, no, esa persona claramente es dogmática, no tiene idea de literatura, no ha leído a 3 personas y no ha leído toda la literatura no, obviamente que nadie ha leído todo, pero un abanico suficiente como para poder entender que la ciencia ficción es una cosa mucho más compleja, los géneros son una cosa de la academia, no es de los lectores, ¿no? Es de las librerías, a lo mejor. De hecho, me encantó cuando hablaste sobre lo caro que es enviar libros de un lado para otro. Y eso es algo muy latinoamericano también, ¿no? Como que, ¿cómo es posible que yo construya un libro? Y esto es algo que es muy de nuestro territorio. ¿Cómo es posible que yo escriba un libro? Si mi libro es publicado, digamos ya, en lo mejor de los casos, es publicado por grandes editoriales, Planeta y Penguin Random.
alguna de estas grandes editoriales lo va a publicar y si me va bien en Chile, lo captan y lo llevan a España. Imagínate, lo llevan a España. Y en España le tiene que ir bien para que recién piensen si lo llevan a México, si lo llevan a Perú, si lo llevan a Bolivia, si lo llevan a Argentina. Entonces me estás diciendo de que casi el 90% de nuestra producción literaria que está en librerías, ¿ya? Tiene que pasar por el veto de España como para ser leídos. ¿Por qué? Porque es muy caro o porque no existen formas de que nosotros podamos llevar nuestros propios libros y controlar nuestra propia producción artística y literaria y poder distribuirla en Argentina, poder distribuirla en Perú a precios normal o a precios que podrían estar subsidiados por un Estado que le interese el movimiento de la cultura, ¿no? Como la circulación de nuestros propios productos culturales. Pero bueno, no tenemos eso. Entonces, ¿quién sí lo tiene? Lo tiene España. Entonces, leemos libros traducidos en español, leemos libros que son impresos en España, ¿no? Entonces, es claro, como todo eso es difícil y eso está en contra. Entonces, vuelvo a lo que tú me decías, que era como, la ciencia ficción, sí, era una crítica, la ciencia ficción era lo que conocíamos, ¿no? Teníamos referentes gringos y escribíamos como gringos y creíamos que eso había que hacer para ser leídos porque se copiaba Isaac Asimov, se copiaba a los típicos, ¿no? Y para poder construir una ciencia ficción desde acá, primero tienes que hacer que la gente lea, que entienda el género, como hacer todo un trabajo que personas como tú, que personas como Luis Saavedra, como la Connie en Arica, ¿cachai? Hacen diariamente para que los niños, ¿no? Sepan de qué son estos géneros y a lo mejor un día uno, en vez de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer la copia nuevamente de Tolkien en un libro de fantasía, voy a situarla en mi territorio y voy a construir algo que me haga sentido a mí y que no, a lo mejor no tiene que ver con la historia, sino que tiene que ver con la palabra, que yo creo que también esa es una gran deuda de estos géneros. Que tienden a pensar solo en el artilugio, ¿no? Como que para nosotros es más importante una nave espacial que a lo mejor la forma en que se construye una oración. Cuando olvidamos que esto es literatura y que es un arte, ¿no? Y que es el arte de la palabra y comunicar. Y yo creo que eso, poder llegar a la madurez de poder construir literatura que tiene que ver desde nosotros mismos y ser completamente original, y no original porque es nuevo, sino original porque está en tu propia voz, en la voz de tu territorio, en la voz de tu gente, en la voz de tu cultura y que le hace sentido a tu cultura, es un proceso y es una educación y que se hace a través del pulso y del trabajo continuo de toda una generación que partió en el 89, ¿cachai? Ese es mi punto de vista y es un trabajo lento. Sí, es muy lento, sí. Felipe, por tu parte, ¿qué piensas? Mira, yo concuerdo con algunas cosas. Yo creo que efectivamente, como dice Doran, hay que tener como un conocimiento más o menos, nunca absoluto, pero antes del 89 la producción literaria de ciencia ficción chilena era bastante menor que la actual. Yo creo que si uno se detiene a examinar autores como Hugo Correa o, ¿cómo se llama?, Antoine Montaigne, lo superó. Efectivamente, hay muchas cosas, muchos elementos de la ciencia ficción de la Edad de Oro, los mutantes, pero si uno escarba un poquito más, te vas a encontrar como con Hilda Cádiz Ávila, que ella sí combina cosas como robots, pero también incorpora elementos que son muy de acá, que son hasta algunas cosas consideradas media fantasía. Y Elena Aldunate también. Elena Aldunate, si uno ve la saga de Ur, es una cuestión o del cómo las quieren vírgenes, es un estilo muy de ella que se distancia un montón, que quizás algo de influencia tiene. Entonces yo creo que cuando tú hacías estos eventos o estas actividades ya por el 89, estábamos todavía encontrando nuestra voz. De la misma manera en que, no sé, cuando los primeros movimientos literarios acá en Latinoamérica copiaban las corrientes de afuera, aquí ya es natural, el realismo, el naturalismo, pero empezamos a encontrar nuestra voz. Bueno, no sé si se habla de que el realismo mágico fue como el primer movimiento potente de Latinoamérica, donde había una identidad latinoamericana, se podía hablar de literatura latinoamericana así como algo que no era como un refrito o el primo pobre de una corriente en boga. Entonces yo creo que en parte yo creo que ese juicio era demasiado absoluto, esa de que la ciencia ficción es como acá en Chile como que no hay, porque no tenemos ciencia.
Yo creo que efectivamente sí, había muchas cosas que se notaba la influencia foránea, pero otras cosas que también combinaban esa influencia foránea con cosas que se hacían acá. Y yo creo que también hubo un revival, no sé cómo llamarlo, ya quizás a mediados de los 90 con Diego Muñoz, que plasma todo este tema de la dictadura, de qué significa volver a Chile y encontrarse que tus amigos, muchos de tus amigos fueron asesinados. Y ya después, al principio del 2000, con esto, esta maniobra editorial que fue una maniobra editorial, el Freak Power, llamar a este conjunto de escritores como Jorge Baradit, Francisco Ortega, Álvaro Izama, ¿cómo se llama el que escribió Zombie? Mike Wilson, que no se parecen en nada, en absolutamente nada, pero por una cuestión editorial, como escriben unas cosas así como medias como de ñoño así, los vamos a llamar el Freak Power, pero por una cuestión editorial. Pero ahí hay uno en Baradit, ve como ciertas cosas, ve algunos elementos cyberpunk, pero un cyberpunk muy de acá, que es como con criaturas, con serpientes, ya no es este cyberpunk que es pura tecnología, sino que se combina como con cuestiones místicas. Entonces, también, bueno, Ortega también tiene si bien su producción literaria y ciencia ficción no muy grande, hay algunas cosas. Entonces, ahí yo creo que todavía estamos encontrando nuestra voz, pero ahora hay una diversidad mucho mayor. Puedes encontrar autores que efectivamente se parecen a las corrientes en boga, otras que experimentan con otro estilo. Hay muchos géneros híbridos que uno lee Boris Kersia, ¿esto es ciencia ficción o es novela negra o es detectivesca? ¿O esto es una novela de amor o es una novela de ciencia ficción? Se combina mucho, hay mucha cosa híbrida actualmente. Si uno lee, de hecho, hay una cosa que me pasa, que se rehuye mucho el mote de ciencia ficción porque es mal visto desde el punto de vista de la literatura. Pero si uno lee a César Aira, si uno lee a la Samantha Schweblin, este libro Kentucky, eso es ciencia ficción. Lo que pasa es que tú vas a la librería y ves la parte de ciencia ficción y ves, no sé, pues Isaac Asimov, Ray Bradbury, y los otros, pero estas otras obras que yo te digo no están, Safari y Pablo Toro, uno no lo halla en ciencia ficción, pero tú lo agarras, lo lees y eso es ciencia ficción. O sea, pero no sé si será por una cuestión de que todavía hay cierto prejuicio, cierta distancia. No quiero que me llamen ciencia ficción porque eso es Robotito y Navecita y Star Wars, o porque quizás de frentón es muy difícil de colocar una etiqueta a una obra actualmente y decir, no, ¿sabéis qué? Esto es ciencia ficción porque, no sé, en Kentucky es Samantha Schweblin, así que es como leer Black Mirror, no sé. Pero uno dice Samantha Schweblin y nadie te la va a decir como autor de ciencia ficción, ¿ya? Pero uno dice Francisco Ortega y al tiro uno piensa en ciencia ficción y no es mucho lo que ha escrito Francisco Ortega de ciencia ficción. Entonces, son etiquetas al final. Entonces, por ejemplo, no sé, Islas de Calor de Malo Furche, también uno podría pensar que es ciencia ficción. Yo lo considero ciencia ficción, en el sentido más amplio de la palabra, porque actualmente se utiliza de la misma manera que para no decir cómics se dice novela gráfica, narración gráfica, y también es ficción especulativa, literatura de anticipación, literatura especulativa, todo eso que son unos eufemismos porque todavía le tememos un poco al concepto de ciencia ficción, porque la academia, si bien ha cambiado mucho, o sea, yo antes, el año 2000, cuando estudiaba hablar de ciencia ficción era como condenarte al ostracismo académico, ahora se estudia mucho más, pero todavía creo que existe ese prejuicio y eso influye también en que podemos encontrar nuestra voz. A lo mejor estos autores que yo mencionaba no tenían pensado escribir ciencia ficción, tenían pensado escribir un mundo posible o cómo ciertos elementos de la vida moderna han influido y acabaron escribiendo ciencia ficción sin saberlo. Pero es mera especulación mía eso, para seguir hablando de especulación. Oye, a propósito de especulación, eso lo conversamos en el lanzamiento de Marco Fabián en su último libro, Pílova,
Spielberg, bueno, se me olvidó el nombre, como se llama el libro en ese minuto, perdóname Marco, pero estamos conversando ese día con él, con Don Búho, y también estaba ahí este chiquillo Becerra, que fue quien hizo la presentación del libro de Marco, y conversamos el tema y decíamos que, bueno, ellos decían de que la editorial, para no encasillarse con el título ciencia ficción, porque tiende a acotarse todo, así que en algo muy chiquitito, que hoy día dice que, como tú dices, literatura especulativa, literatura distópica. Hay mucha gente que dice que no lee ciencia ficción, pero le encantan las novelas distópicas, y las novelas distópicas estamos hablando de ciencia ficción. Entonces, me ha tocado esta discusión en el último tiempo en distintos conversatorios que he dado, y me dice, no, yo no leo ciencia ficción, a mí me encantan las historias distópicas. Digo, pero eso es ciencia ficción, y está dentro de los géneros, subgéneros que tiene la ciencia ficción. Y me ha tocado pelea prácticamente a muerte con esta gente que no entiende. Entonces, ¿ustedes creen de repente que, bueno, salirnos del tema, que las editoriales están tratando de ocultar el título ciencia ficción para tratar de llegar a un público mayor, o simplemente aún lo siguen considerando como un hermano pobre o menor dentro de la literatura? Yo no sé si será de manera consciente o inconsciente, porque yo lo veo como un absurdo, porque la ciencia ficción es un género que vende mucho. En el cine, en las series, es un género tremendamente popular. Entonces, yo no sé si las editoriales lo hacen a propósito o efectivamente el público que consume ciencia ficción audiovisual es muy distinto al público que la lee. Yo creo que no, pero efectivamente, o sea, yo creo que la ciencia ficción convencional sí se vende como ciencia ficción. La nave, el robot, la distopía climática, pero hay otra, esta que yo les digo, que no se vende como ciencia ficción. No sé si será una cosa a los autores o una cosa de editorial, quizá una cosa al público que la lee, no quiere reconocer que está leyendo ciencia ficción cuando sí lo está haciendo. Entonces, no sabía decir, la verdad. Al menos ese es mi punto de vista. Sí. Donald, por tu parte. O sea, este es mi punto de vista. ¿Ya? Yo creo que pensar hoy en día, 2026, que hay gente que no lee ciencia ficción, o que o que la ciencia ficción es un género de segunda categoría, o que, no sé, que hayan autores que dicen que no los leen porque nadie está leyendo ciencia ficción. Yo creo que es una falacia argumentativa terrible. Creo que es algo que se ha ido arrastrando durante años, y que yo lo escucho en todos los conversatorios, en todos los festivales que voy. Siempre está esta pregunta que en realidad, honestamente, creo que deberíamos superarla y seguir adelante, que es como, no, a nadie le molesta la ciencia ficción, ¿cachai? Como a nadie le molesta el romanticismo, y a nadie le molesta ningún género. Hay suficiente público para todos, ¿no? Hay suficientes lectores, estamos todos metidos en esto. Lo que sí pasa, yo creo que esto sí es lo que tenemos que hacernos cargo, y creo que lo que sí afecta mucho a nuestro género es que la ciencia ficción, el terror, la fantasía y cualquier género donde se ocupe la imaginación como un elemento, como lo más importante dentro de su narrativa, es que es un género muy amable, es un género muy generoso, ¿no? Es un género muy generoso con la gente que escribe muy mal. Y estamos llenos de novelas malas. Estamos llenos de editoriales que imprimen libros, 50, 100 libros al año, de ciencia ficción, de fantasía, de terror, sin edición, lleno de ratas, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa, no? Como no es que nadie quiera leer ciencia ficción, el problema es que está inundado de libros malos, o por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? Libros que afectan a todo el ecosistema del libro de ciencia ficción, porque es un tremendo negocio, porque vuelvo, es un género muy generoso, ¿no? Cualquier persona que no lee cree que puede escribir un libro de fantasía y de ciencia ficción. ¿Y por qué digo que no lee? Porque he escuchado mucha gente que escribe, pero que lee poco, o que va a mis talleres, por ejemplo, y que no le interesa tanto leer, le interesa que lo escuchen, le interesa que lo lean, ¿no? Y creo que ese es un gran tema para mí, ¿no? Como, ¿cómo es posible que nuestro género, o que el género que nos apasiona, en el cual nos movemos y en el cual armamos eventos a pulso, está inundado de gente que no escribe,
o que escribe de forma mala, que no tiene interés de construir como una literatura digna de ser leída. Yo creo que ese es el tema de Samantha Schweblin, ¿no? Que es una excelente autora. Es tan buena que la gente no cree que es autora de ciencia ficción, ¿no? Y no creo que tenga que ver por el género, tiene que ver porque es una excelente autora, de lo mismo lo que ella escriba, por favor, compro 20, 1000, ¿cachai? Y me pasa eso con los grandes autores. Safari, excelente novela. Islas de Calor, maravillosa, da lo mismo que sea de ciencia ficción, es una excelente novela. Ahora me pregunto, como ¿hasta cuándo nosotros como personas dentro del rubro estamos dispuestos a seguir como invisibilizando este gran problema, ¿no? Que es que estamos inundados de mala literatura y que nos afecta a todos. Yo creo, perdón que meta la cuestión, yo creo que hay dos puntos importantes. El primero es que, como tú dices, hay muchas editoriales que en el fondo son servicios de imprenta. Sí. Que sacan un montón de libros y que cobran por publicar. Y claro, ahí la calidad, por supuesto, baja bastante. Y lo otro es que es un fenómeno que es bastante antiguo, que ya lo decía Theodore Sturgeon, que decía de la ciencia ficción el 90% de lo que se hace es basura, ¿ya? Y no me acuerdo quién le respondió, bueno, pero eso a cualquier expresión artística, cualquier forma de literatura, no sé si es un atributo específico a la ciencia ficción. Yo creo que cualquier expresión artística, el 90% de lo que se hace es basura. En el caso de la ciencia ficción, yo creo que tuvo un mal arranque, bueno, si obviamos todo lo de Frankenstein o Herbert y Wells, pero para la Edad de Oro salieron muchas estas revistas pulp que eran también, había mucho material de mala calidad, y eso afectó mucho y eso le colocó a la ciencia ficción una etiqueta que todavía no podemos sacudir. Pero yo lo que dice Donald, yo lo veo muy, muy difícil, porque no, significa luchar contra un aparato comercial que no tenemos, no somos tan poderosos para poder frenar eso. Más allá de exigir como una mayor calidad en lo que leemos, veo muy difícil detener esa maquinaria. Que son estas editoriales que también son un poco, o sea, servicios de imprenta. Estamos totalmente de acuerdo. Es más, yo tengo una experiencia en una filsa hace será como el 2017. A ver, el EDP comenzamos nosotros en 2012, entonces tiene que haber sido como el 2013 o 2014 aproximadamente, estaba en una filsa. Y había un rinconcito de editoriales nacionales de ciencia ficción y había mucha gente metida en el lugar. Y llega una chica que tendría unos 14, 15 años con el papá y se entusiasma por el relato que le hace un autor que está ahí presente y le compra su libro. Y se va la chica con el papá. A los 5 minutos se devuelve la chica con el papá y le dice, oye, le dice así, estoy leyendo las primeras páginas, caminando por allá, y me estoy dando cuenta que está llena de errores ortográficos. Y le dice, a mí no me mires. ¿Ve el caballero que está parado ahí? Sí, él es el editor. Anda a hablar con él porque él es el responsable que haya salido la edición así. Yo simplemente lo escribí. Esa fue su sacada de pillo en medio de una filsa. Yo lo encontré una muy mala jugada. Hoy en día Amazon también te da la oportunidad a la gente que no tiene las condiciones literarias de ser pasado por un sedazo, de llegar y publicar su obra y ser impresa también. Entonces también tenemos nuevas formas de imprimir y llegar a los lectores. Y eso también al final termina, como estamos conversando, termina siendo un mal, porque la gente empieza a rehuir y dice, no, todo esto es malo, me lo mete todo dentro del saco, viendo que existen verdaderas joyas. No sé, Bexi, ¿tú qué lo opinas por allá, desde el otro punto de vista, ya como docente? Bueno, yo primero que nada agradecer por la generosidad de conocimiento. Yo ya les decía que no es un tema que yo me manejo,
Por eso estoy tan agradecida de este instante, ¿no? Y solo quiero rescatar algunos puntos que como profe, como escritora, pero como profe más que nada me interesan. Cuando hablábamos de escribir sin leer, entonces de repente hago talleres literarios o encuentros con chicos y me dicen, ¿qué hago para escribir? Y yo le digo, lea. Lea mucho. Y sí, y yo me he encontrado con escritores que me dicen, me carga leer. Sucede. Y sucede más a menudo de lo que pensamos, que lo encuentro terrible, porque lo que estamos transmitiendo es terrible. Por eso este proyecto es tan importante, ¿no? Esto de formar mediadores, ¿cierto? Que conduzcan, no solo... voy a hablar un poco del proyecto, ¿no? Para hacer este seminario de ciencia ficción y de terror que está enfocado en formar mediadores de lectura, ¿cierto? Y consiste en la realización de este seminario que se va a dividir en estas 2 jornadas, ¿no? Ahora el que tenemos el sábado que está dedicado a la ciencia ficción y ahí donde todos aprenderemos también y leeremos otras cosas, porque así como es difícil mandar libros, por Dios que es caro comprar en Arica un libro, yo creo que en todas partes, pero en Arica comprar o tener acceso a esos libros de calidad que ustedes me hablan, ¿no? Digamos, para el común de la población, ¿no? Uno que se relaciona entre escritores, amigos, que no sé, porque lacónico, no sé, alguien que escribe ciencia ficción, de repente tiene mayor acceso, pero la comunidad en general no lo tiene. Entonces, este seminario que además es gratuito, ¿cierto? Resulta ser muy interesante porque los mediadores son los que nos van a conducir a estos textos de calidad que van a poder tener acceso, nuestros jóvenes principalmente, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Yo igual he visto con mucha tristeza, que yo que soy más sensible, con mucha tristeza que gente diga, yo escribo pero no leo, ¿cómo puedes hacerlo? Yo me acuerdo que yo le decía a mi papá, un hombre con ninguna formación tan inmensa, pero que llegó a ser en el año 2013 Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile, reconocido, ¿cierto?, en su calidad de escritor. Mi padre, un hombre sencillo del norte, ligado a la fiesta de la Tirana, que bueno, yo escribí un libro sobre eso, sobre la vida de mi padre, porque me parece un ejemplo maravilloso de vida, ¿no? Entonces, este hombre, ¿qué lo hizo? ¿Qué lo hizo llegar? Que esperamos, siempre se espera que esos títulos vengan de la cátedra, y es un hombre que leyó en su vida. Y cuando yo le dije, quiero escribir, él me decía, lea. Entonces, de ahí nace todo la literatura en mí. Yo crecí entre libros y entre cosas en una familia sencilla de 7 hermanos y un hombre que vivió alejado. Bueno, ahora se van a ver cómo es el desierto cuando uno se va acercando a por Dios que... Y mi padre vivió ahí en un cruce ferroviario donde su padre tuvo que trabajar después de un accidente cuando no habían seguros de ningún tipo para los trabajadores y le cortaron una pierna, le atropelló un tren y una pierna a su padre, a mi abuelo, y ferrocarriles de ese tiempo que lo manejaban los gringos, decía mi papá, le concedieron irse, así como que no lo mandaron a descansar indemnizado, no, le dieron otro trabajo. Estaba a cargo de un cruce ferroviario en la inmensidad, en la nada. Había una casita donde plantaron un parrón. Ahí creció mi padre y tuvo, mira, la maravillosa fortuna de que llegó otro señor que él decía palanquero. Yo no entiendo todavía tanto los términos, pero un señor que había sido profesor y que lo metió en esto de los libros. Y mi padre a los 9 años piso una escuela por primera vez, pero recitaba poemas como de la literatura universal, Las Abandonadas, Julio VI, etcétera. Entonces llega y ese puente lo lleva a convertirse
a los 80 años, 70 y tantos años, patrimonio cultural inmaterial. Ese puente logra la lectura. Entonces, a mí, yo después de esto me voy a leer todos los de ciencia ficción. Chiquillos, no los conozco todos los que ustedes dijeron. No los conozco. Leo, tengo una biblioteca y leo una inmensidad, pero yo estoy tan entusiasmada con esto, porque yo siento que ustedes, al hablar y a relacionarse van a ser, miren, su auditorio, las personas que los van a escuchar, bibliotecarios, estudiantes de literatura o lenguaje de la Universidad de Tarapacá, que es nuestra universidad de acá de la ciudad de Arica, gestores culturales, jóvenes estudiantes de colegios, encargadas de la biblioteca de los colegios. Esas son las personas seleccionadas para estar. Esas van a armar este puente, quizás que en algún día digamos, sí, logramos que leyeran lectura de calidad. Por supuesto que hay algunas que no son de calidad. Hay lectores para todo, ¿ah? Hay lectores para todo. Yo eso sí lo reconozco a lo largo de mi vida como lector y como profe. Hay lectores para todo. Pero por supuesto que nos interesa que en este rincón de Chile, y por eso celebro tanto este seminario, lleguen a conocer lectores de calidad. Entonces la lectura es un puente tan importante que formar estos mediadores de lectura y en estos géneros tan interesantes es súper necesario y estamos así como muy agradecidos y muy expectantes quienes estamos detrás de este maravilloso proyecto, ¿cierto? Así que nada, pues gracias por la generosidad de conocimiento y aquí van a ser muy abrazados por eso. Me parece. Oye, me hiciste acordar un poquito que no solo pasa con los escritores que leen poco. Yo soy profesor de narrativa gráfica y de animación y me he topado con muchos chicos que me dicen para qué quiero aprender las técnicas clásicas, los cánones del arte, la estructura, todo, porque yo soy conceptual. Ya, entonces, ya. No, yo soy conceptual. Entonces, por ahí se las van sacando de estas cosas de no querer aprender lo básico. Si tú no conoces lo básico, no puedes tratar de hacer una casa. Entonces, no puedes empezar por el techo y terminar en el cimiento. Tienes que comenzar por el cimiento y terminar en el techo, que sería como lo lógico. Pero no, todos quieren saltarse estos pasos y avanzar. Y me he topado en el metro acá en Santiago y en la locomoción colectiva. Dos ejemplos voy a citar, que yo lo encontré muy malo, porque la lectura no tiene que ser el colegio que te estimule, tiene que ser tu propia casa. Yo siempre lo he dicho. Mi vieja y mi viejo leían el diario, no leían grandes libros, nunca los vi leer a Shakespeare, por ejemplo, nunca, pero leían libros chiquititos ya, y me estimularon a mi cosa más a leer. Pero hoy en día me he topado con muchas personas, por ejemplo, pues digo, en locomoción colectiva, por ejemplo, un día una madre va retando a un chico y le dice, tuviste 2 meses para leer el libro y no has leído nada de nada. Dice, llegando a la casa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer el primer capítulo y el último. Y con eso estamos. Ya, es un caso. Y por otro, en el metro también me topo con un chico, pero que iba, en buen chileno, emputecido, alegaba contra todos los profesores. ¿Cómo era posible que lo hicieran leer? Si a él no le interesaba leer para nada. ¿Qué iba a aprender con eso? Nada. Y lo peor de todo, que la madre lo apoyaba. Le decía, tienes toda la razón. Mañana mismo vamos a ir y dejarla grande en ese colegio. Entonces tú dices, ¿qué clase de personas, de apoderados tenemos hoy en día que no son capaces de ver más allá de sus ojos? Así. Sí, yo tengo una apreciación sobre eso. Yo siempre les pregunto a los papás cuando me dicen eso, o estuvo sentado ahí horas. Bueno, sabemos todo que la atención y concentración de un niño no dura horas, primero que nada, y siempre tenemos que mediar. Y yo les pregunto entonces, si usted quiere que su hijo sea futbolista,
supongo que hay un balón de fútbol en la casa, ¿no? O lo lleva a jugar la pichanga del domingo, lo acompaña, entonces, claro, lo conduce de alguna manera. Yo tengo un solo hijo, que ya ahora está grande. No voy a decir qué edad tiene para que ustedes no calculen mi edad y esas cosas que a las mujeres no nos gustan. No, pero tengo un hijo ya, un hombre, y mi hijo es muy buen lector y escribe también. Entonces yo le decía como anécdota, ¿no? Ahora que estamos entre amigos les cuento. Yo antes no andaba, mi hijo ya tiene casi 30 años y no andaba con celular en esos tiempos cuando era pequeño. Entonces yo dejaba un librito en el baño. Sapo y Cepo, me acuerdo, pequeñito, Sapo y Cepo. Y luego pasaban unos días y ya terminé de leer ese libro y dejaba otro. O sea, hice un camino y se convirtió en un lector y qué sé yo. Y conversábamos, ¿no? Yo le digo, hablemos del libro, pues, ¿qué te gustó, qué no te gustó? No sé, o anticipamos, o hacemos predicciones, qué va a pasar después. Y un acompañamiento antes, durante y después, y no tengo que ser experto lector o experto en literatura o experto en nada para hacer ese acompañamiento, porque el que quiere que su hijo dibuje le compra un blog de dibujo y le compra témpera y hay muchos plumones de todos colores en la casa, pero si quiero que lea, lo tengo que tener cerca de los libros. Y eso es súper importante. Y me reafirma lo que pasó con mi padre. Eso era lo que tenía, los libros, porque este profesor que llegó a vivir cerca de él hablaba de literatura, recitaba versos, declamaba. Y entonces eso es lo que tuvo y eso es lo que logró escribir. Mi padre escribía a lo divino, canciones que se cantan en La Tirana actualmente, la fiesta de La Tirana y todo eso. Pero eso lo llevó a eso, el rodearse de. Entonces, tenemos y que me encantan las campañas de juntemos libros para lo que tú decías, para la biblioteca, o CRA, como se llaman ahora las bibliotecas escolares, como Centro de Recursos de Aprendizaje, y coleccionemos y llenemos y rodeémoslos de letras, porque si no, no van a ser buenos lectores. Siempre tiene que ir una mediación de por medio. Por eso es tan importante formar mediadores en espacios para que se desarrollen en espacios formales o informales y crezcan los clubes de lectura y crezca la posibilidad de conocer gente tan interesante como ustedes. Gracias. Donald, ¿qué quieres comentar? Que solo quería comentar que creo que es un elemento muy importante y que uno lee porque es divertido, ¿no? Y más allá de que sea bueno, como todos aquellos elementos que, bueno, eso hay que dejárselo a los científicos, no sé quiénes son los que revisan y que dicen que hay estudios que leer desde niño te hace mejor persona, que lo dudo. Sí, puede ser que te dé herramientas, pero por ningún motivo leer te hace bueno, eso no va por ahí. Pero sí creo que lo que sí a mí me importa es que leer sea divertido, como que sea así como dibujar es divertido, así como hacer esculturas es divertido con plasticina, leer también lo es, no es una lata, no es como obligado, no es por el colegio, no es porque va a haber una prueba después, y por eso lo que dices tú con respecto a mediar, ¿no? Como a tener libros ahí y después conversarlos con tu papá o con tu mamá o con tu hermano y reírte de lo que leíste y como que aparezcan y que al final lo importante es construir memoria a través del libro que sostienes, porque el libro va a estar vinculado a un momento de goce entre tú y tu familia, no va a estar vinculado a un momento de estrés o académico, ¿no? Que sí lo tiene hoy en día, esa carga, ¿no? Esa carga de estrés, esa carga la nota. Porque hoy en día leer es un estrés tanto para el papá como para el hijo, porque el hijo llega a la casa, papá, me lo tengo que leer, el papá, puta la weá, te lo tienes que leer, y están los dos leyéndoselo hasta el final del día, y están los dos estresados, entonces el libro es una carga de estrés. En cambio, si fuese desde otras aristas que no tengan que ver con el colegio, claro, sería, o sea, y que tenga que ver solamente con el disfrute, y por eso ahí viene el manga, ¿no? El manga no está metido mucho dentro del mundo académico, se hace solo por disfrute. Japón ha hecho una pega excelente en motivar como a todo el mundo a leer sus mangas quirúrgicos, ¿no? Entonces los adolescentes acceden, o la gente más joven va a acceder a esa lectura porque leer es divertido, ¿no? Porque leer manga y cómic es divertido, y yo creo que
pudiésemos entender de que a lo mejor este seminario, más allá de los recursos y los elementos importantes para la vida y para ser un adulto fenomenal y inteligente y ser, no, como si podemos simplemente decirle a los jóvenes como, o a la gente joven que está aprendiendo, que se quiere involucrar como de todas las edades, que se quiere involucrar, es porque la ficción especulativa, que a mí me encanta ese concepto, lo siento, porque es mucho más general, que la ficción especulativa es divertida, es muy divertida, ¿no? Y creo que eso es un súper buen como publicidad para leer. Volver a hacer a la literatura divertida de nuevo. Entrete, como dicen los niños. Felipe. Yo a ese respecto me acuerdo de una cosa que me contó un amigo una vez, que decía que quizás es un error decir que hay que fomentarle la lectura a los niños o hay que como desarrollar o no sé, porque a los niños les gusta la lectura. Los niños, uno los lleva a una biblioteca y están fascinados y ven los libros y los agarran y los leen y son curiosos, pero hay algunos momentos en la etapa de que ese interés se va desinflando, quizá porque no hay muchos ejemplos en la casa, quizá porque ahora hay muchos más estímulos, hay muchos otros estímulos. Yo leía cuando chico porque estaba aburrido, ahora es imposible aburrirse. Entonces hay algún momento que yo creo que es por ahí como séptimo, octavo básico, donde el niño como que empieza a perder interés por la lectura. Entonces, no es que haya que despertarle el gusto al niño por la lectura, sino que hay que hacer que ese gusto no se desinfle. Yo creo que por ahí va el desafío. Y yo creo que se relaciona con muchas cosas también, como que, con lo que cuentan ustedes, que también está esta cosa de querer todo inmediato. El que quiere dibujar no quiere aprender las técnicas, quiere saltarse todo porque quiere pasar al tiro a hacer un cómic. Los escritores también, hay mucho escritor que tiene 20 años y que publica en estas editoriales y quizá no está listo todavía para escribir un libro, pero quiere el tiro. Y estas editoriales le ofrecen, oye, puedes publicar ahora. Y no, quizá necesita hacer una pega editorial más prolija, ir a talleres, leer más también. O sea, hay toda una cosa de hacerlo todo al tiro. Porque no está mal, no es malo, no es malo ser mal escritor o ser mal dibujante. Yo me acuerdo una vez, fui a una librería de cómics que me encanta, la Antillal, que lamentablemente no está, y conversé con el dueño y me decía, yo les contaba una vez que me gustaba dibujar, pero la verdad lo dejé de dibujar porque no era tan bueno. Y él me dijo, entonces tu problema es que tú no amas el dibujo, tú te amas a ti mismo, porque si tu problema es dibujar mal, no debería preocuparte. En realidad lo pensé mucho, es que tiene razón, uno no debería dejar de hacer algo porque no es bueno. Muchos de los músicos, no sé, los Ramones, los Prisioneros, tocaban súper mal al principio, no tenían la técnica, pero con el tiempo se fueron puliendo. Tenían 17, 18 años cuando partieron, pero ahora hay programas de televisión donde van y hay un jurado que te dice, no, tú no sirves para esto, porque quieren saltar al tiro al estrellato, quieren ser la Mon Laferte, y son excepciones. Yo no digo que pueden, efectivamente, hay personas talentosas que pueden dar ese salto, pero la mayoría de los mortales tenemos que aprender la técnica, y la técnica es visto como una etapa que hay que saltársela, y creo que con la lectura pasa un poco lo mismo, como que se ve como un proceso y no como algo que hay que disfrutar, y creo que por ahí está el problema, que hay que volver a ver la lectura como una actividad que se hace en la casa, más allá de que es como un medio para llegar a un fin, que también es importante, ¿ya? El problema tiene otra arista. Yo como enseño comprensión de lectura, sí creo que hay una crisis en la comprensión de lectura de las personas, y eso repercute en todo su proceso de aprendizaje posterior. Y hace poco salió un estudio que leía yo que salía que muchas veces en la escuela o en el colegio, por priorizar el goce estético, se dan a leer puros textos entretenidos, lo que me parece que está bien.
pero eso también produjo una merma en la comprensión de lectura de los adolescentes, porque también hay que leer cosas complejas, no solamente hay que leer cosas simples. Hay veces que yo creo que también de repente hay que leer cosas un poquito complejas y de repente hay que leer cosas que a uno no le gustan mucho, porque puede sonar súper poco ortodoxo a partir de todo lo que hemos conversado. Pero para mí la ciencia ficción es un puente interesante entre cómo leer algo simple, cómo leer algo complejo y que se disfrute. Perfecto. Así es. Donald, por tu lado, ¿querías agregar algo? Aparte del gato. Aparte del gato. No, no, en verdad no, me quedó claro, o sea, exactamente, estoy de acuerdo con lo que dijeron. Creo que hay que motivar la lectura, pero desde el goce. Y espero que este seminario podamos sacar luces con respecto a eso, como cómo a lo mejor estos géneros podemos ayudar bueno, y más allá del goce de lo divertido, como que el goce en cómo está escrito también es un goce, ¿no? Como goces en distintas aristas. Y creo que eso es lo importante. Como yo creo que jamás me he reído leyendo, como que por ahí no va, ¿no? Yo no, o sea, no sé si, o sea, sí me he reído. Pero por ahí no van los libros que me gustan, ¿no? Yo quiero llorar, quiero como Mueva. Yo quiero que ese libro me deje una vida abierta y sangre, y para mí eso es goce, ¿no? Entonces también veo como va a depender de... Por eso es tan importante el mediador, porque él va a tener que distinguir como de qué manera va a entrar esta literatura en ti, que tú eres una persona única, ¿no? Creo que eso va a ser bacán de este seminario, así que tengo muchas ganas de que ya sea sábado, para que nos veamos en vivo. Me parece, así es. Oye, ¿qué géneros? Yo creo que van a haber género, va a haber autores, obras. Una pincelada, ¿qué es lo que van a ver este sábado los asistentes? Ay, estaba esperando esa pregunta. Tengo acá mi torpeo. Bueno, primero que nada, gracias por la colaboración y esto es súper importante para nosotros. Bueno, va a estar Luis Saavedra, que comenzará con el módulo 1, hablando de la historia y las características de la ciencia ficción, ¿no? Él estuvo en la semana pasada en la entrevista con Correcto. ustedes. Y luego hay un módulo 2 que está a cargo de Felipe, que Felipe ya nos ha contado un poco de estas estrategias de mediación lectora, y bueno, ahí está con nosotros, ya él puede decir. Después tenemos un taller con una escritora local, Orfa Ferrada. Ella da un taller teórico práctico, y ella tiene un magíster en literatura infanto-juvenil, y nos va a hablar, nos va a hacer participar de este taller. Ella tiene un origen japonés, así que de ahí va a ser muy interesante porque seguirá esa línea en este taller. Y luego se cierra esto con lo que decía antes Felipe, con una mesa redonda donde estará, bueno, la Josefa Tello, que estuvo en la semana pasada, Camilo Montesino, escritor local, Daniel Olcay también, y bueno, esto se cierra con este conversatorio donde vamos a poder decantar de alguna manera lo que hemos hablado, conversado durante la mañana. Me parece fantástico, fantástico. Esperemos que ya están llenos los 30 cupos, ya están asegurados. Estamos asegurados, estamos listos con los 30 cupos, sí. Contamos con todo ello. Acá es una casa cultural lindísima, porque en el casco antiguo de la ciudad, la casa Yanulaque, ahí se va a efectuar este primer encuentro, porque viene un segundo que terror en junio. Pero este primer encuentro en esta casa Yanulaque, estamos todo preparado solo para esperarlos. Qué bueno. Yo hice la pregunta la semana pasada, la vuelvo a reiterar. De repente, por experiencia, acá las bibliotecas y los organismos que nosotros hacemos actividades todos los meses, exigen que la gente se inscriba simplemente para llenar un conteo, nada más, es un conteo, porque son abiertas estas actividades.
Y si de repente a nosotros nos ha pasado, se inscriben 20 personas y nos llegan 20 personas, llegan 15, 12. Entonces, ¿puede ingresar otras personas de repente a este seminario? Ya que, pucha, faltaron personas. Adelante. ¿Vamos a poder hacer eso o no? Sí, vamos a poder hacer. Sí, vamos. Yo me estoy comprometiendo aquí, así de pura fresca nomás, pero sí vamos a poder hacer. Se podría completar ese cupo. Pero mira, hicieron un formulario, sí, mostraron mucho interés los que van a participar. Hicieron un formulario, postularon, fueron seleccionados, les llegó como un ticket de embarque a este viaje, donde ellos tuvieron que confirmar. Entonces, nosotros esperamos que no falte nadie de los inscritos, los seleccionamos, de un número mayor a los 30 que postuló a esto. Entonces, nosotros esperamos que lleguen los 30. Esperemos que lleguen, esperemos, sí. Ajá. Sí. Sí. Y tenemos pocos eventos de este tipo, no, entonces la gente los espera, este tipo de encuentros, los espera de verdad, y hay escritores, escritoras, como te digo, bibliotecarios, profesores, estudiantes, que están esperando esto. Cuando resultan estos proyectos, hay participación aquí en la ciudad, sí las hay. Entonces lo esperan con mucha ansia, entonces vívidos de participar. Y con gran expectativa, sí. Buenísimo, buenísimo. Sí. ¿Expectativas, Felipe, por tu parte? Altísimas expectativas. Me gusta mucho la modalidad presencial porque siento que la pandemia impulsó un poco toda esta cosa online, que me parece que está muy bien, pero se perdió. Yo siento que antes había más encuentros presenciales, donde además de conversar sobre todos los temas, no sé, uno conoce gente, intercambia ideas, vamos a, como decía Donald, conocer Arica, otra manera de entender o ver la literatura que quizás nosotros no vemos desde acá. O sea, uno podría decir, ¿por qué esto no se hizo online? Porque es mejor presencial. Entonces yo tengo todas mis expectativas puestas en eso. Buena, sí. Me hiciste acordar también que muchas de las actividades que nosotros hacemos, estamos haciendo actividades en vivo por lo menos 2 o 3 veces al mes. Y también nos llega la gente que nos escribe por internet, sea por Instagram o por Facebook, y nos dice, oye, ¿y esto lo van a transmitir en vivo? ¿Por YouTube? ¿Por Facebook? ¿Por dónde? Esto no se transmite, tienes que ir de forma presencial. ¡Ah, qué lata! Tengo que moverme. Entonces también está la gente con una comodidad muy grande en este minuto para tratar de salir o ir a estas actividades. Una verdadera lata, que por lo menos eso está pasando acá en Santiago. Y también la demanda es mucho, porque hay muchas actividades culturales que se están haciendo paralelas. Entonces la gente también no está está como dispersada, está por distintas partes tratando de ir a distintas actividades, y eso les va quitando de repente público a muchas actividades. Pero escucha, eso es lo que pasa acá. Esperemos que allá tienen para arriba. Acá no sucede, no. Además, las distancias son cortas, no hay que desplazarse por el tiempo que uno llega de un lugar a otro, es una ciudad pequeña, así que no tienen eso inconveniente que nos vamos a cruzar. Nosotros hemos trabajado en nuestros proyectos con Connie hemos hecho algunos ciclos de crítica literaria y ha llegado la gente. No es que se crucen tantas actividades. En este tiempo, esta semana sí, porque por el Día del Libro, ¿no? Es una especie de fiesta patria para los escritores que van invitados a una escuela, a otra escuela, y surgen ferias literarias y encuentros de escritores en algunos centros, y ahí estamos ahí con hartas actividades. Pero en lo general no existen tanto, por eso se agradece tanto esto de... Bueno, saber que esto es, por supuesto, financiado por el Fondo Nacional de Fomento al Libro y la Lectura del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Entonces, en esta convocatoria 2026, ¿no? Entonces se agradece sobremanera, porque cuesta más cuando la gente tiene que pagar, tiene que inscribirse o comprar un libro que de verdad es caro
muy caro, es caro en Arica comprar un libro, es muy caro hacer un libro, mucha gente incluso opta por imprentas en Tacna, que eso es algo que pasa en Arica y que después estos libros no es fácil internalizarlo o llevarlo al resto del país porque hay bueno, ahí hay un temazo. Entonces, se agradece mucho, la comunidad agradece estas oportunidades que se presentan. Sí, y ahora que tú dices imprimir en Tacna, a Benedicto Cerda, no sé si ustedes lo ubican, es un escritor nacional también. Él sacó un libro con temática, ¿cuál se llama? Es una novela que se burla en cierta manera de los grupos ufológicos en Chile, ¿ya? Entonces, él sacó su libro acá, le fue bastante bien, entre comillas, vendí prácticamente todo su tiraje. Sacó, porque él tiene mucho contacto en Europa, entonces se fue a Europa y imprimió el libro allá para hacer una pequeña segunda edición del libro y traerlo para acá. ¿Y qué es lo que pasó? Esta gente que le imprimió el libro se aprovechó del pánico, ya que tenía los originales, cambió la portada, cambió la diagramación y cambió todo y lo sacaron por su cuenta sin pagarle un peso como derecho de autor. Hasta el día de hoy está peleando legalmente por esta trampa que le hicieron acá en este Se libro. corre Entonces, ese riesgo. Más de lo que imaginas puedes encontrarte por la calle de Tacna con tu libro en la vereda de repente. Pasa, sí pasa. A mí me pasó en Chile eso, así que bueno. ¿te pasó acá también? Sí, sí, sí. Qué mala, qué mala, qué mala. Sí. Sí. ¿Qué le iba a comentar antes? Ya. Oye, tú citaste la pandemia, por eso nos va a salir un poquito el tema ¿cómo se llama? Del seminario. Mira, pasó una cosa muy curiosa. Muchos de los chicos que estaban empezando a ir al colegio terminaron haciendo clases online, muy chiquititos, durante estos 2 años que estuvimos encerrados. Y hoy día vemos, no sé si tú como profesora lo estás viendo también, un problema muy grave. Los chicos les ha costado escribir, les ha costado sumar, restar y volver a la normalidad, entre comillas, de lo que es una clase normal. Y yo lo veo en el curso de mi hija, muchos, Juan se llama, horrible, las letras que tienen, la ortografía, ¿para qué decir? Entonces, algo pasó que esta generación pandémica quedó como coja y le faltó ese aprendizaje que te da el aula muchas veces. No sé si has visto lo mismo por allá, Bresi. Absolutamente, se nota la brecha increíble que hay. Tú decías que tenías una hijita en quinto básico. ¿Sí? Andaba por aquí dando vueltas, sí. Sí, bueno, claro, muchos de estos niños aprendieron a leer en casa. Mira, fue terrible esto y eso nos hizo también darnos cuenta. Yo aquí me voy a poner la camiseta, pero de la importancia de la labor de tener al profesor frente, de la importancia de ser un profesor cercano, ser un mediador del aprendizaje. Nosotros queremos, yo por cierto que quiero que los niños aprendan a aprender ellos mismos, pero necesitan esa mediación. Y hay una brecha increíble de los niños que aprendieron a leer en casa y no por falta de voluntad. Muchos papás se sacrificaron enormemente y los profesores, ¿para qué decirte? Que yo me tuve que comprar el computador nuevo, que el micrófono, que la cosa económica ahí también, y tuvimos que aprender, que fuimos formados para enseñar de otra manera y pegarnos ese tremendo, de repente encontrarnos con esto que hacer clases, y por Dios que es importante, y por eso recalco esto del encuentro, de la cosa en vivo, y no a través de la pantalla. Por Dios que es importante esa mediación cercana, y claro que se nota no solo en cómo escriben, en la forma de leer, en la forma de relacionarse con los objetivos, con los conocimientos que queremos. Fue muy difícil y nos va a costar años en recuperar.
Estoy segura que sí. Nos va a costar años en recuperar esta forma de... Y para lograr que los niños aprendan a aprender, necesitan siempre tener el mediador más cercano, más de mirarnos a los ojos, del contacto. Yo creo mucho en eso. Va a ser difícil recuperarnos y sí, claro que sí que afectó. Y por otro lado, las conexiones a este lado de Chile, no crean que acá andamos arriba de los llamitos de una ciudad, ¿no? Ahí tampoco, no se imaginen eso, es una ciudad, ¿cierto? Pero por Dios que estamos alejados de tantas cosas y acá costó más, de repente se apagaban los computadores y quedábamos sin nada, o los niños no tenían en casa, no tenían la manera, de repente no se hicieron bien las cosas, ¿no? De repente debieron haber salido los textos, el material con que contábamos, ¿por qué no salieron los libros? Esos libros que el Ministerio de Educación invierte una millonada de plata porque hace estas licitaciones y aparecen los libros y a lo mejor debíamos haber entregado los libros y a través de eso y era más fácil. Entonces hubo cosas que a lo mejor pudimos hacer mejor. Pero claro que tuvo un impacto importante y se va a notar a lo largo de los años. Y estas pruebas estandarizadas que existen para medir los niveles de conocimiento hacen notar esa brecha del niño que no tuvo la posibilidad del computador. Aquí tenemos los valles, Azapa, Utah, donde a veces no había internet. No se llegaba simplemente. Bueno, pero están estos seminarios que es la idea que empezar a reencantar a los más grandecitos y con el tiempo a los más chiquitos. Así que eso. Donald, dejémonos invitado a la gente para este sábado. Todo tuyo. Bueno, yo creo que este conversatorio fue una pincelada de la intensidad con la cual nos prometemos llevar toda esta intensidad como a la presencialidad. Y espero que nos podamos discutir acaloradamente, podamos criticar, podamos abrazarnos, amarnos también, ¿no? Ese día, y podamos generar un vínculo afectivo poderoso entre las personas que viajamos y las personas que están allá para que sea a lo mejor como este es un primer encuentro, podamos irnos más extraños a lo mejor, ¿no? Ojalá ganemos extrañeza todos quienes nos encontremos ese sábado, esas 30 personas y un poquito más. Así que nada, espero que las personas que se inscribieron vayan con la mejor de las ondas, porque nosotros vamos con todo, ¿no? O sea, por lo menos mi idea es darlo todo, discutir, criticar y potenciar la literatura como tiene que ser, para empujarla un poquito más, porque es a lo mejor, nuestra responsabilidad también, como agentes culturales y agentes de la literatura. Así que perfecto, eso. Perfecto. Por tu parte... Lo extraño. Sí. Por tu parte, Felipe. No, yo también vamos a ir con todo. Espero que sea una experiencia en la que lo pasemos bien y quedan todos invitados. Así que nos vemos allá. It's Habitar lo Extraño time, no sé. Así es, allá va a estar. Y recuerden, chiquillos, que también este día 25 de abril a las 17 horas, el General Holley 134 Providencia, Metro Los Leones, patrocina Play Kingdom, este conversatorio de Patricio Alfonso de HP Lovecraft en 35 minutos, donde especialmente me invitó para que conversáramos de cine Lovecraftiano. Así que los esperamos a partir de las 17 horas. Y también les recuerdo que Play Kingdom tiene esta garantía de 5 mangas por 10,000 pesos. Esta super promo. Vayan a Play Kingdom, General Hall 134, que ya volvió esta gran promo. Y si se perdieron el programa de la semana pasada, no duden de verlo. Habitar lo extraño con Connie Tapia, Luis Saavedra y, por ejemplo, con nuestra amiga Josefa. Así que ya lo saben, ¿dónde lo encuentran? En nuestro canal de YouTube, donde ustedes lo pueden ver. También en nuestro canal en Facebook. Así que ya lo saben, todos invitados
a verlo, a disfrutarlo, y la próxima semana ya estamos volviendo con la programación habitual de LDP Magazine, y le vamos a decir a nuestra querida Bexi que cierre el programa. Despídase. Bueno, primero, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por abrir esta ventana para que muchos y muchas conozcan lo que se está haciendo en Arica, lo que vamos a hacer este sábado. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Yo espero que me inviten a hablar de lo que quieran en otra oportunidad. Agradezco los aprendizajes que ya me llevo, siempre los agradezco en este encuentro y los espero a los que vienen a Arica con los brazos abiertos y estoy segura que va a ser un encuentro maravilloso. Gracias. Perfecto. Cualquier cosa, chicos, me ubican a través de mi correo, le piden a Connie simplemente, nos ponemos de acuerdo, que también me gustaría conversar contigo, Tona, de su organización, cómo lo han hecho, hacia dónde van, qué quieren hacer. Y tú sabes, Felipe, que tu casa, cuando quieras hablar de lo que sea, me pega el grito y lo hacemos. Así que no hay ningún problema. Así que eso. Y amigos, esto fue LDP Magazine en vivo, que ya ha regresado y con todas y todos, con muchas sorpresas a partir de la próxima semana, aparte de nuestras actividades en vivo. Nos vemos, cuídense, se les quiere. Chao. Chau, chau. Chao, chao.